Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de percepción computacional. Mi nombre es Marco Benalcázar. En esta clase vamos a estudiar un tema importante dentro de la parte de Deep Learning, y este tema tiene que ver con autoencoders. Existen diferentes tipos de autoencoders, y el primer tipo de autoencoder que vamos a estudiar, que es el denominado Sparse Autoencoder, es un tipo de autoencoder que fue propuesto como una forma de construir modelos de Deep Learning, evitando el problema de explosión o de desvanecimiento de gradientes. En definitiva, en aplicaciones modernas, los sparse autoencoders, han pasado de moda, si se quiere. No significa que no sean útiles para ciertas aplicaciones, pero en realidad hoy por hoy no son tan usados. Más bien se usan otro tipo de autoencoders, que son los que veremos más adelante. Bien, entonces, ¿cuál es la idea de tener un autoencoder? En realidad, cuando hablamos de autoencoders, hablamos de un modelo que está compuesto de dos partes. Hablamos de un modelo que tiene un encoder y de la otra parte, que es un decoder. El modelo como tal, el autoencoder, que es la suma de estos dos bloques, tiene como entrada una imagen. ¿Ok? Y la salida que se espera de este modelo es una imagen con el mismo contenido o lo más parecida posible o usando alguna métrica con respecto a la imagen de entrada. Los autoencoders, por lo tanto, son un modelo de aprendizaje no supervisado, porque en este caso no se utiliza ninguna etiqueta para ajustar el modelo. ¿Ok? Y eso es un punto importante a tener en cuenta. Bien, ¿qué papel desempeña el bloque de codificación o el bloque de encoder? El bloque de codificación o el bloque de encoder lo que nos hace es nos transforma este dato o esta imagen que existe en un espacio multidimensional grande y nos justamente comprime o nos da una representación comprimida de este dato. Y al hablar de representación comprimida implica que este dato que existe acá, que puede ser una imagen o puede ser un vector, existe en un espacio dimensional mucho más pequeño que el espacio en el que existe la imagen. Justamente de ahí viene el término de compresión. ¿Ok? El decoder, en cambio, tiene como objetivo, usando esta baja representación o esta representación en un espacio dimensional más pequeño que el espacio donde existe la imagen de entrada, recupera la información que está comprimida aquí. ¿Ok? Entonces, esta es la idea de los autoencoders. Claro, la pregunta que ustedes serán es, ¿y esto para qué puede servir, ¿no? El tema de tener bloques de codificación y bloques de decodificación. Eso es justamente lo que vamos a ver dependiendo del tipo de autoencoder al que estemos hablando, pero lo importante de tener en cuenta es que los autoencoders son modelos de aprendizaje no supervisado. La razón es porque no usan las etiquetas. Ok, aquí vemos en una vista un poco más acercada a la realidad cómo son estos autoencoders. Entonces aquí tenemos un vector de entrada. Este vector de entrada atraviesa por varias capas ocultas. ¿Ok? Cada una de estas capas ocultas me van reduciendo la dimensión del vector de entrada hasta llegar a este vector, que es una representación comprimida de este vector de entrada, y a estas capas ocultas que me devuelven, por las que atraviesa el vector de entrada hasta devolverme este vector de salida, se lo denomina encoder. Las capas, en cambio, que toman este encoder y me van aumentando la dimensión hasta darme una salida de la misma dimensión de la entrada, y de hecho que debe contener aproximadamente los mismos valores que la entrada, se denomina el decoder. Entonces, en realidad, los autoencoders, como ustedes pueden ver, son redes neuronales artificiales cuyos pesos se ajustan de manera no supervisada. Es decir, que en el ajuste de pesos, ¿ok?, no intervienen las etiquetas. Eso en definitiva son los autoencoders. Ahora, ¿qué tipo de redes podemos usar aquí?
Bueno, pues nos vamos a ir dando cuenta de que podemos usar redes neuronales feed-forward, podemos usar redes neuronales convolucionales, es decir, estas capas pueden ser fully connected layers, pueden ser capas convolucionales o pueden ser capas mucho más complejas como capas que tengan memoria o redes neuronales recurrentes. En definitiva, esta arquitectura encoder-decoder puede ser compleja o muy compleja para algunas aplicaciones. Vamos a hablar del primer tipo de autoencoder que apareció, que son los sparse autoencoders o los autoencoders, no sé si llamarlo dispersos, no sé si dispersos es la mejor traducción, pero ralos sería, autoencoders ralos, ¿ok? Y ya vamos a darnos cuenta de por qué se llaman sparse autoencoders. Bueno, aquí tenemos un sparse autoencoder bastante simple. Este sparse autoencoder tiene como entrada, ¿sí?, estos nodos. Es una red neuronal feed-forward, en definitiva, ¿ok? Es una red neuronal feed-forward que tiene estos nodos de entrada, tiene una sola capa oculta y tiene esta capa de salida. Este sparse autoencoder lo vamos a entrenar de manera no supervisada, que implica no usar etiquetas, para que, dada esta imagen de entrada, que la vamos a vectorizar, le vamos a hacer un flattering y lo convertimos de imagen a vector. Ese vector le ponemos a la entrada del autoencoder. Y la idea es ajustar los pesos de esta parte que sería el encoder y de esta parte que sería el decoder. ¿Okay? Aquí hay que poner o identificar cuál sería el encoder y cuál sería el decoder. ¿Okay? Entonces, esto de aquí, estos pesos, van a ser el encoder. Estos pesos más, en realidad, las funciones de activación. Entonces, en realidad, para poner con más precisión qué es el encoder, pues el encoder sería esto de aquí. Y el decoder, en cambio, sería esto de aquí, es el decoder. ¿Ok? Entonces, vamos a entrenar este autoencoder de tal manera de que el vector que yo pongo a la entrada, que va a ser esta imagen aplastada, debe ser lo que yo obtenga a la salida. Obviamente no voy a obtener exactamente lo mismo, pero lo que quiero es forzar en el entrenamiento a que los pesos se ajusten de un modo tal que la salida sea aproximadamente igual a la entrada. ¿Ok? Primera cosa. Claro, la pregunta es, ¿qué criterio o qué función de costo voy a usar entre la salida y la entrada para saber si es que la salida se parece a la entrada, ¿no? Aquí puedo usar el cross entropy o puedo usar el error cuadrático medio. ¿Ok? Primera cosa. La segunda cosa es, ¿por qué se llama sparse autoencoder? Se llama sparse autoencoder porque lo que buscamos es que en el encoder de este autoencoder, ¿sí?, solamente unas pocas neuronas de las varias que hay aquí se activen, ¿ok? Y que las demás den una respuesta muy cercana o en teoría igual a 0, ¿ok? Entonces, el hecho de ser un autoencoder ralo recibe ese nombre, o más bien dicho, implica que cuando entrenemos este modelo, lo que queremos es no solamente que nos devuelva una salida que sea lo más parecida en términos de alguna función de costo a la entrada, sino adicionalmente que cuando ajustemos los pesos, solo algunas neuronas se activen y otras neuronas de la capa oculta den una respuesta muy cercana a 0, que significa que no se están activando. Ok, entonces una vez que entrenamos este autoencoder con las restricciones que he dicho, lo que vamos a hacer es a eliminar de este autoencoder el decoder. Es decir, eliminamos esto de aquí. Y solo vamos a usar esta parte que voy a indicar del modelo. Solo esto de aquí. Es decir, usamos o tomamos justamente el encoder. ¿Qué hacemos con este encoder? Bueno,
con este encoder va a ser la primera capa de un modelo de Deep Learning. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos nuestra imagen de entrada, la aplastamos, la pasamos por el encoder ya entrenado y tenemos estas salidas que tenemos en esta capa, ¿no? Ok. Las salidas del primer autoencoder nos van a servir para entrenar este segundo autoencoder, en donde el objetivo es que la salida de este segundo autoencoder me prediga lo mismo que ingresa a este autoencoder, ¿sí? En términos de alguna métrica que me permite evaluar qué tan parecido es, ¿ok? Adicionalmente, lo que se procura es que solo en el entrenamiento algunas de estas neuronas se activen. ¿Ok? Entonces, una vez que se entrena este segundo autoencoder, de nuevo, lo que se hace es, se descarta este decoder del segundo autoencoder y conservamos ahora únicamente la parte del encoder del segundo autoencoder. Es decir, el modelo que nos queda hasta ahora va a ser este, que como ustedes ven tiene dos encoders apilados. ¿Ok? En una siguiente iteración lo que vamos a hacer es, ahora le vamos a montar un clasificador softmax, donde el clasificador softmax ahora sí nos va a predecir etiquetas, ¿ok? Entonces lo que tenemos que hacer es, pasamos la imagen por el primer encoder, esto sería el encoder 1. Esto es el encoder 2. ¿Ok? Y lo que está después pues, es el clasificador softmax. Entonces, claro, ahora nos queda pendiente por ajustar los pesos del clasificador softmax. Y para eso uso aprendizaje supervisado, ¿no? Entonces, asumo que el feature vector que ingresa al clasificador softmax es lo que me devuelve esta imagen o lo que obtengo cuando paso la imagen por el encoder 1 y por el encoder 2. Eso me va a dar un feature vector, ¿ok? Y ese feature vector es el que yo voy a usar para entrenar este clasificador softmax. Es decir que en la primera iteración entrené el autoencoder 1, eliminé la parte del decoder y me quedé solamente con el encoder 1. En la segunda etapa del entrenamiento entrené un segundo autoencoder, luego lo que hice es eliminar el decoder de este segundo autoencoder y me quedé solamente con el encoder 2. En la tercera parte lo que hago es entrenar este clasificador softmax usando como entrada lo que yo obtengo cuando paso la imagen por el encoder 1 y por el encoder 2. ¿De acuerdo? Y claro, ahora sí el entrenamiento de este clasificador softmax es de manera supervisada. ¿Por qué? Porque ahora sí debo usar las etiquetas. ¿Ok? El entrenamiento del autoencoder 1 es no supervisado. El entrenamiento del autoencoder 2 es no supervisado. El entrenamiento del clasificador softmax es supervisado. Y en una última etapa, lo que voy a hacer es ajustar los pesos de toda esta red haciendo un ajuste fino. Es decir, voy a mover un poquito nada más el valor de todos los pesos de la red. Entonces, ¿para qué sirven o para qué fueron propuestos originalmente estos sparse autoencoders? Esta fue una manera de construir modelos de deep learning apilando encoders y entendiendo que estos encoders lo que estaban haciendo es extrayendo características. Entonces, estos encoders desempeñan el papel de extractores de características. Entonces, yo puedo construir una red neuronal muy, muy grande, muy, muy profunda, apilando muchos autoencoders. ¿Ok? Es decir, voy construyendo un modelo de deep learning capa por capa. ¿Se entiende? Así es como nacieron estos encoders, o para ese propósito nacieron estos encoders. ¿Ok? Bien. Entonces, acá tenemos los datos para entrenar clasificadores con sparse autoencoders, ¿ok? Entonces, en este caso, la forma en la que se van a usar los datos es la siguiente. Entonces, aquí en los datos vamos a tener dos partes.
aquí vamos a suponer que tenemos vectores, aunque pueden ser imágenes también, ¿no? Vamos a tener el vector x1 y aquí está la etiqueta y1. Aquí tenemos el vector, bueno, en realidad, para ser más exacto, déjeme poner esto de mejor manera. En realidad, en este caso vamos a asumir lo siguiente. Vamos a asumir que solamente tenemos, no que solamente, que tenemos muchos vectores sin etiquetas, así sería. x1, x2, y así sucesivamente hasta, voy a poner aquí, x sub n'. Ok, entonces ahí solamente tengo vectores. Y apenas en una pequeña parte de este dataset tengo vectores con etiquetas. Este sería el vector xn' más 1 con la etiqueta y n' más 1. Y así sucesivamente hasta el último vector que va a ser x sub n, que tiene la etiqueta y sub n. La característica de este dataset es que n' va a ser mucho más grande que n. ¿Ok? Mucho más grande que sería n menos n'. ¿Ok? Entonces, la cantidad de datos no etiquetados es mucho más grande que la cantidad de datos etiquetados. Ok. Entonces, estos datos de aquí, los datos no etiquetados, se usan para entrenar los autoencoders. Mientras que los datos etiquetados son usados para entrenar el clasificador y para hacer un ajuste fino de todo el modelo. ¿Ok? Entonces, espero que con esto ustedes se den cuenta de cuál es la otra ventaja de construir modelos de Deep Learning usando autoencoders. Si yo quisiera entrenar el modelo de manera completamente supervisada, eso implicaría que yo debería tener un gran dataset, pero donde cada elemento del dataset debe estar etiquetado. Y eso en la práctica es complicado para algunos problemas.
Entonces, el reto es cómo entreno un modelo de Deep Learning usando pocos datos etiquetados, sabiendo que conseguir datos no etiquetados es relativamente fácil. Entonces, la respuesta es use autoencoders. Entrene muchas capas que van a ser extractoras de características de manera no supervisada a través de autoencoders, donde una vez que entrene el autoencoder, elimina la parte del decoder y solamente se queda con el encoder. Vaya apilando encoders y al final ponga un clasificador simple como puede ser un softmax o ponga algo más complejo como una red neuronal feedforward de 3 capas. Y esa red neuronal sí entrénela de manera supervisada usando la salida de todos los autoencoders apilados y las etiquetas, obviamente, de los pocos datos supervisados que yo tengo. Y una vez que ya tengo apilado los autoencoders y el clasificador entrenado, ahora voy a hacer un fine tuning de todo el modelo usando estos datos. ¿Ok? Entonces, esa es la otra ventaja que me dan los autoencoders, construir modelos de deep learning con pocos datos etiquetados, porque sabemos que conseguir datos etiquetados no es una tarea sencilla. Es realmente algo que demanda tiempo y que evidentemente demanda también dinero, ¿no? No solamente es cuestión de tiempo. Aquí necesitamos pagar a las personas para que se sienten a etiquetar los datos y eso en muchas aplicaciones no es una tarea simple. No sé si de esto tienen alguna consulta, me dicen por favor. No, bro. Ok. ¿Por qué se llaman sparse autoencoders? Ya lo había dicho. La idea de sparse autoencoders viene del hecho de que cuando yo entreno los autoencoders que voy apilando, ¿ok? O los encoders de los cuales solo voy apilando los encoders, yo lo que hago o busco es que no se activen todas las neuronas del encoder, sino que solamente se activen unas pocas. Y las demás den una respuesta de prácticamente cero, que implicaría que no se activan. Entonces, el hecho de que solamente unas pocas se activen y la mayoría no se active, es lo que consideramos como sparse. Y obviamente para controlar qué fracción o qué porcentaje de las neuronas queremos que se activen y en consecuencia qué porcentaje queremos que no se activen, tenemos que definir un parámetro que se llama Rho, que es este factor de esparcidad. Ok, entonces vamos a revisar brevemente qué tenemos respecto de sparse autoencoders. Recordemos que AJ superíndice 2 denota la activación de la unidad oculta J en el autoencoder. Sin embargo, esta notación no hace explícita cuál fue la entrada que nos condujo a la activación. ¿Okay? Entonces, en este sentido, nosotros escribiremos AJ superíndice 2 de X para denotar que la activación de esta unidad oculta, cuando la red recibe como entrada un valor o un vector X específico. ¿Ok? Entonces tenemos acá esta activación promedio. Estamos sumando las activaciones de cada una de las neuronas de la segunda capa. ¿Ok? Estamos promediando las respuestas de la neurona de la segunda capa, de la neurona Jésima de la segunda capa para todas las entradas. ¿Okay? Estamos calculando la respuesta promedio de esa neurona para todas las entradas. Eso es lo que estamos haciendo aquí. ¿Okay? Asumimos que tenemos M ejemplos. ¿Okay? Pasamos esos ejemplos por esa neurona. Calculamos la salida y esa salida la vamos sumando y dividimos para M y eso nos da la respuesta promedio de la neurona J para todas las entradas. ¿Ok? Entonces justamente esta es la activación promedio de la neurona J, de la neurona de la capa oculta, de la neurona J de la capa oculta. Sí. Y lo que nosotros quisiéramos es forzar a que esta activación promedio sea aproximadamente igual a un Rho. Este Rho es el parámetro de esparcidad y esto es lo que nosotros
lo vamos a definir como parte o como un hiperparámetro en el entrenamiento de autoencoders. Este valor típicamente va a ser pequeño, le vamos a poner usualmente valores de 0,05, que significa que apenas el 5% de las veces que esta neurona recibe datos se va a activar. El 95% restante nos va a dar una respuesta prácticamente de cero. ¿Okay? Así se debería entender esto. En otras palabras, entonces nos gustaría que la activación promedio de cada neurona oculta J sea cerca de 0,05. Este de 0,05 lo puedo cambiar, pero usualmente se usa 0,05. Para satisfacer esta restricción, ¿sí?, las activaciones de las unidades ocultas o de las neuronas de la capa oculta deben ser mayormente igual a 0. ¿Ok? Entonces, si la mayor parte de veces la neurona no se activa y solamente unas pocas veces se activa, el promedio me va a dar aproximadamente 0,05, el promedio de las activaciones. Para lograr este propósito, nosotros añadiremos a la función de costo para entrenar el autoencoder. La función de costo, ¿cuál va a ser? Como decía, puede ser aquí. Puede ser el error cuadrático medio entre el vector de salida y el vector de entrada, o puede ser el cross entropy entre el vector de salida y el vector de entrada. Típicamente vamos a usar el error cuadrático medio, que en este caso tendría más sentido. A esa función de costo que yo use le tengo que sumar este factor de aquí, que lo que va a hacer es forzar justamente a que una neurona no se active ante cada ejemplo de entrada, sino se active solamente pocas veces o ante pocos ejemplos de entrada. Esta expresión de aquí, ¿ok?, básicamente me permite, se podía entender como una, déjenme ver, sí, aquí está, como una divergencia o como la divergencia se me fue en este momento, aquí está, de Kullback y Leibler, ¿ok? La divergencia de Kullback y Leibler lo que me permite es saber cuán diferentes son dos distribuciones de probabilidad, ¿ok? Entonces, esto es una medida que, repito, sirve para ver qué tan distintas son dos distribuciones de probabilidad. En este caso, la distribución de probabilidad que yo quisiera y en este caso, la distribución de probabilidad que realmente estoy obteniendo. La función de costo, entonces, para entrenar un autoencoder va a estar dada por la función de costo que me evalúa qué tan bien el decoder está recuperando la información cuando tengo el vector de activaciones del encoder, y esta parte que en cambio va a forzar a que las neuronas del encoder se activen una pequeña fracción de veces. ¿Ok? Más detalles pueden consultar aquí, pero esta es la función de costo que yo voy a usar. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es, les voy a mostrar un código que ilustra el entrenamiento de un autoencoder, bueno, en realidad, en la construcción de una red neuronal usando autoencoders, y luego analizaremos estos resultados. Bien, en esta parte tenemos un código que nos ilustra la construcción de una red neuronal de 4 capas. La primera capa es una capa de entrada, la segunda capa es una capa extractora de características, que en este caso es un encoder. La segunda capa oculta es un extractor de características también, es decir, es un segundo autoencoder. Y la capa de salida en este caso es una red neuronal feed-forward. ¿Sí? En realidad tendríamos 5 capas, ¿sí? Es una red neuronal feed-forward de 3 capas, capa de entrada, capa oculta y capa de salida. Esto es, este modelo de 5 capas lo vamos a utilizar en la clasificación de imágenes del MNIST, ¿ok? Este modelo de 5 capas podemos entrenarlo directamente, pero claro, el propósito acá es ilustrar cómo funcionaría o cómo se construiría una red neuronal apilando autoencoders, ¿ok? Entonces, aquí tenemos el tamaño de las imágenes de entrada, que son 28 por 28. La primera capa va a estar formada por 250 neuronas, es decir, el encoder 1 va a tener 250 neuronas, el encoder 2 va a tener 200 neuronas,
La capa oculta de la red neuronal feedforward va a tener 150 neuronas y la capa de salida de la red neuronal feedforward, que está compuesta en este caso por estas dos capas, va a estar formada por 10 neuronas, ¿ok? En este caso, claro, no necesito declarar la capa de entrada porque la capa de entrada se solapa con la salida del segundo autoencoder, ¿ok? Entonces tengo capa de entrada, autoencoder 1, autoencoder 2, capa oculta 3, que sería la capa oculta de la red neuronal feedforward, y la capa de salida del clasificador, ¿no? De la red neuronal feedforward. Estos son los bloques. Esto compone la parte de clasificación y esto compone la parte de extracción automática de características. Ok, aquí he definido el parámetro de esparcidad que definimos hace un momento como 0.1. Ok, puedo poner aquí 0.05 como habíamos dicho. Ok, le vamos a poner ese valor. Aquí tengo un factor de regularización que me permite no solamente, aquí voy a hacer dos cosas. Voy a controlar con qué frecuencia se activan las neuronas de cada uno de los autoencoders y adicionalmente voy a limitar el valor de los pesos. Ok, este beta de aquí es algo que me permite, creo que se me escapó esta parte mencionar. Sí, se me escapó mencionar, denme un momentito, les muestro eso porque es importante. Este beta de aquí, ¿me confirman por favor si están viendo mi presentación? Sí, profe. Este beta es un factor que me permite decir en el entrenamiento de un autoencoder qué es más importante, que prediga bien, que aproxime bien la salida con respecto a la entrada o que sacrifique un poco esa aproximación por el hecho de cumplir con este factor de esparcidad. Okay, con este término de esparcidad más que factor. Okay, entonces este beta representa el mismo concepto que el lambda cuando entreno redes neuronales o modelos de predicción usando regularización por decaimiento de peso. Solamente que ahora este factor no es para forzar el decaimiento de peso, sino este factor es para forzar que las neuronas no se activen con tanta frecuencia. Ok, entonces, dicho eso, volvamos al código. Aquí estoy diciendo cuántas iteraciones voy a usar para entrenar los autoencoders. ¿Ok? Entonces aquí cargo las imágenes del MNIST. Ya sabemos nosotros cómo hacemos eso. Y aquí entreno el primer autoencoder. ¿Ok? Entonces lo que hago es generar los pesos de manera aleatoria. ¿Ok? Para generar los pesos tengo esta función. Aquí pueden ver ustedes la misma forma en la que hemos inicializado antes los pesos de una red neuronal. Luego lo que hacemos es compactamos esto en un solo vector porque los optimizadores trabajan con vectores más que con matrices, ¿no? Y luego entreno el autoencoder 1, ¿no? El autoencoder 1 lo entreno con estos pesos iniciales. Va a tener este tamaño de entrada, va a tener este número de neuronas en la capa oculta, ¿ok? Y aquí yo le doy los datos de entrenamiento, ¿ok? Que solamente son las imágenes, sin las etiquetas, ¿ok? Y los demás son los hiperparámetros que necesito para entrenar el autoencoder, ¿ok? Entonces con esto paso a la función train autoencoder. Uy, perdonen, no quería ejecutar, sino lo que quería hacer es ejecutar esto, ¿ok? Abrir más bien dicho. Entonces aquí está la función train autoencoder, ¿ok? Aquí lo que estoy haciendo es definiendo una función de costo que me devuelve el valor del costo y el gradiente para entrenar un autoencoder. Entonces abro esta función, ¿ok? Aquí recupero de vectores a matrices los pesos. Aquí hago el forward propagation de los datos por el autoencoder. Calculo el valor de la función de costo. En este caso el valor de la función de costo es el error, o la función de costo que uso más bien dicho es el error cuadrático medio. ¿Ok? Y en este caso, ¿ok? Yo el costo total lo defino por tres términos. El error que está dado por el error cuadrático medio entre lo que predice el autoencoder y lo que debería predecir, que es la misma entrada. El decaimiento de pesos para forzar que los valores de estas matrices no sean muy grandes. Y el factor o el término de esparcidad que me permite, en este caso,
controlar con qué frecuencia o forzar a que las neuronas de la capa oculta del autoencoder se activen con baja frecuencia. ¿Ok? Luego calculo el gradiente usando el algoritmo de retropropagación del error. Si ustedes ven, esto es igual que en las redes neuronales feedforward para clasificación multiclase. ¿Ok? En definitiva, es una red neuronal feedforward para, como que si fuera para clasificación multiclase. Digo como que si fuera porque la arquitectura es la misma. La diferencia es que, claro, aquí no la estoy usando para clasificación, la estoy usando para que me devuelva a la salida aproximadamente algo igual a la entrada. ¿Ok? Listo. Entonces, con esto tendría entrenado el primer autoencoder. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Entrenar el segundo autoencoder. Para entrenar el segundo autoencoder voy a tomar como entrada lo que me devuelve el primer autoencoder ante cada imagen de entrada. Entonces, aquí tengo la función feedforward autoencoder. Le doy los pesos del encoder que acabo de entrenar. ¿Ok? Y le doy los datos de entrenamiento. Esos datos de entrenamiento los paso por el encoder y con eso obtengo un set de features que he extraído usando el encoder 1 para estos datos de entrenamiento. Con este set de features voy a entrenar el segundo autoencoder. Este segundo autoencoder entonces va a tener como entrada el set de features del encoder 1 y va a intentar devolver a la salida ese mismo set de features. ¿Ok? Este encoder 2 se va a entrenar con la misma lógica que el encoder 1. La diferencia está en que el encoder 1 recibe directamente las imágenes vectorizadas. En cambio, este autoencoder 2 toma como entrada los feature vectors que devuelve el encoder del autoencoder 1. Ok, entonces hasta aquí ya tengo entrenado el segundo autoencoder, el segundo sparse autoencoder. Después lo que tengo que hacer es entrenar la red neuronal, el clasificador, ¿ok? Entonces para eso defino la arquitectura del clasificador, ¿ok? Que tiene una función de activación ELU y a la salida el clasificador softmax, porque al final las clases, el número de clases entre las cuales yo voy a hacer la clasificación es 10. ¿Ok? Aquí defino el lambda para ajustar los pesos o para usar regularización para estos pesos. ¿Ok? Este lambda que definía acá es un lambda en cambio que me sirve para controlar el rango de los pesos de los encoders. Acá estoy controlando el rango de pesos de la red neuronal que va al final. ¿Ok? Entonces con eso tengo encoder 1, extractor de características. Encoder 2, extractor de características o refinador de características, ¿ok? Porque aquí ya no estaría extrayendo características, sino estaría refinando las características que me devuelve el encoder 1 para las imágenes de entrada. Y esta parte que entrena el clasificador que finalmente, dados esos vectores de características extraídos automáticamente, me va a dar las etiquetas o me va a devolver las etiquetas, ¿ok? Y finalmente tengo lo que habíamos dicho, el fine tuning. Acá tengo que ajustar todos los pesos de la red neuronal. ¿Ok? Y aquí entreno, aquí hago el entrenamiento. Aquí defino digamos, la arquitectura para hacer el fine tuning y aquí entreno la red neuronal. ¿Ok? Y aquí paso al testeo. Entonces, a la red neuronal la fui construyendo capa por capa y obviamente lo cual implica entrenar capa por capa. ¿Ok? Entonces, vamos a ejecutar este modelo y vamos a ver qué resultados obtenemos. Para eso, por fortuna, ya había ejecutado yo previamente este código. ¿Ok? Entonces, en este caso simplemente vamos a analizar qué resultados obtuvimos una vez que ejecutamos este modelo. ¿Me confirman si se ve, por favor? Sí, pero... Ok, entonces si yo entreno la red neuronal capa por capa y junto a esas capas, es decir, entreno el encoder 1, el encoder 2, luego con las salidas de la imagen pasada por el encoder 1 y el encoder 2, entreno el clasificador, obtengo una exactitud sobre el dataset de testeo del MNIST del 94.97%. Cuando hago esto y luego hago un fine tuning, es decir, ajusto todos los pesos de manera suave de la red neuronal, la performance mejora. Esto me muestra que en estos modelos es importante hacer un fine tuning.
¿ok? O un ajuste fino de los pesos. Ahora, la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si hubiera entrenado la misma arquitectura de la red neuronal, pero sin este tema de hacerlo capa por capa, sino si yo hubiera entrenado las 5 capas directamente? Si hubiera entrenado las 5 capas directamente, en este caso la exactitud sería de 97.47, antes tenía 97.92. En realidad los resultados son bastante parecidos, ¿ok? Pero en realidad yo puedo construir una red neuronal de muchas más capas, apilando más autoencoders, y lo más probable es que si apilara más capas, este resultado de aquí va a mejorar mucho más, mientras que este de aquí en algún punto va a empezar a deteriorarse producto del desvanecimiento de gradiente, producto del problema del desvanecimiento de gradientes, ¿ok? De hecho, creo que es importante que aclare algo en el código, puede llegar eso a dar confusión. Justamente aquí yo me equivoqué, ¿ok? Aquí estoy entrenando, haciendo el fine tuning de todo el modelo. Acá estoy entrenando la red neuronal sin usar autoencoders, ¿ok? Eso es lo que estoy haciendo acá. Ahí me equivoqué en lo que les manifesté, ¿ok? Entonces, listo. Así se pueden construir modelos de deep learning. Ahora, esta misma idea puede ser utilizada para construir modelos o autoencoders, no solamente usando fully connected layers, sino también puedo utilizar capas convolucionales de la misma forma o aplicando los mismos principios que les he comentado aquí, ¿ok? Y de hecho esto es lo que se hace en arquitecturas modernas. Bien, esto con respecto a sparse autoencoders. No sé si tienen alguna pregunta respecto de sparse autoencoders, me dicen por favor. No, profe. Bien, un tipo de o una mejora de los sparse autoencoders son los denoising autoencoders, ¿ok? La idea de los denoising autoencoders es que son, de nuevo, tienen los mismos 2 bloques que los autoencoders que hemos revisado. Tienen el bloque de encoder, tienen el bloque de decoder. El encoder nos da esta representación compacta de la imagen de entrada. El objetivo acá es que, en cambio, o la diferencia con los sparse autoencoders es que aquí tengo la imagen de entrada y a esa imagen de entrada le añado ruido. Esta imagen corrupta con ruido es la entrada del encoder y lo que quiero recuperar es acá la misma imagen que puse a la entrada pero sin ruido. ¿Ok? Entonces con esto lo que estoy construyendo es un modelo que me permite eliminar ruido. ¿Ok? Y esta de hecho es una de las tareas de este tipo de autoencoders, es una de las aplicaciones de los autoencoders de eliminación de ruido, justamente filtrar el ruido de las imágenes. ¿Ok? Entonces, aquí se añade ruido aleatorio a las entradas de un encoder para forzar que éste aprenda características útiles o se constituya en un extractor de características útiles mediante la recuperación de los datos originales del ruido. Los autoencoders de eliminación de ruido no pueden simplemente copiar a la salida lo que obtienen a la entrada, porque a la entrada le estoy poniendo ruido. Este es un problema, este hecho de que a la salida copio lo que tengo a la entrada es un problema de los sparse autoencoders, a pesar de que yo use este factor de esparcidad. Entonces, cuando yo a la entrada le pongo imagen más ruido, evidentemente el encoder, decoder tienen que hacer un proceso tal que filtren el ruido. No hay otra manera de tener a la salida lo que puse a la entrada, porque la entrada del autoencoder es la imagen original más ruido. Ok, entonces aquí se pueden ver unos pares de imágenes donde tenemos las imágenes originales del MNIST, las imágenes corrompidas con ruido, ok, y luego qué pasa cuando hemos entrenado un autoencoder para eliminación de ruido, ¿qué nos devuelve a la salida? Entonces fíjense ustedes que las imágenes son bastante limpias, ¿sí? Es decir, estas son las imágenes de entrada para el autoencoder, esto es lo que nos devuelve. Entonces realmente el trabajo que hace el autoencoder en cuanto a eliminación de ruido es muy importante, ¿ok? Este es otro tipo de autoencoders. Como repito, una aplicación es la eliminación de ruido en imágenes. Vamos a una tercera evolución de los autoencoders y estos son los autoencoders variacionales. Estos quizás son los más útiles
en cuanto a aplicaciones modernas de todos los autoencoders. Aquí está un paper en donde se propone estos autoencoders. Este es un paper que está en la base de datos Archive. Como ustedes saben, en esta base de datos se ponen papers sin revisión por pares, pero realmente este paper vale la pena leerlo porque en realidad aquí no es que se propone una idea loca, sino que se propone, bueno, puede ser una idea loca, pero es una idea que funciona en definitiva, ¿no? Hay muchas aplicaciones de autoencoders variacionales. Esto a propósito de que en esta base de datos hay papers que no necesariamente, que no están revisados por pares. Eso implica que uno puede acá poner cosas que son erróneas, ¿no? Bueno, ¿cuál es la idea de los autoencoders variacionales? La idea es que aquí tengo dos procesos. El proceso de entrenamiento, donde de nuevo tengo un encoder y tengo un decoder. La idea del entrenamiento es que yo tengo un vector de entrada o una imagen de entrada, un dato de entrada en general diríamos. Ese dato de entrada cuando pasa por el encoder me da un vector que representa esta entrada, pero este vector está comprimido. El espacio donde existe este vector se llama espacio latente. A propósito, esto es un término que se usa mucho en el lenguaje de autoencoders. Luego lo que se hace es tomar este vector y se lo pasa por el decoder, y el decoder tiene como objetivo darnos una salida aproximadamente igual a la entrada, ¿ok? O lo que hace es reconstruir el decoder, la entrada, en función de tener como entrada para el decoder este vector simplificado o comprimido. En el testeo, ¿qué hago? En el testeo elimino ahora el encoder. Antes, en las aplicaciones, sobre todo en la de Sparse Autoencoders, eliminaba el decoder y me quedaba solo con el encoder. Ahora, en cambio, la idea es eliminar el encoder y quedarme con el decoder. Elimino el encoder y me quedo con el decoder. De tal manera de que a este decoder ya entrenado le voy a dar un vector que va a ser el resultado de pasar un valor por un proceso de generación de vectores que van a existir en este espacio latente, y lo que yo quiero ver es para este vector qué me devuelve este decoder. Entonces este decoder me va a permitir sintetizar o generar datos. Eso es una parte importante y es una de las mayores aplicaciones de los autoencoders variacionales. Veamos un poco más de diferencias entre estos dos autoencoders, los sparse autoencoders o los denoising autoencoders versus los variational autoencoders o VAEs, como se denominan. Los autoencoders de eliminación de ruido, los autoencoders de sparse, tienen esta característica. Tengo la entrada, pasa por el proceso de codificación, eso me devuelve un vector Z. Paso del vector X al vector Z, que es la salida del encoder ante la entrada X. Este vector Z existe en un espacio latente de vectores. Este vector Z pasa por el decodificador, ¿ok? Y con eso obtengo el resultado o el dato decodificado, que es la salida de darle este vector que existe en un espacio latente al decodificador. Esto es la idea con la cual funcionan los sparse autoencoders y los denoising autoencoders. Ahora, ¿cuál es la idea de los autoencoders variacionales? De nuevo, tengo un dato X, lo paso por el encoder y ahora, en lugar de obtener un vector, obtengo una distribución de probabilidad de obtener un vector Z dado esta entrada. Luego paso por un proceso de muestreo. De esta distribución genero un vector Z. ¿Ok? Obviamente lo hago un muestreo aleatorio usando esta distribución de probabilidad. Una vez que tengo ese vector Z va a ser la entrada del decodificador y el decodificador me va a dar la respuesta para este vector Z que ha sido muestreado a partir de esta distribución de probabilidad. La diferencia entonces entre los autoencoders variacionales versus los encoders simples, que llamamos que serían los de denoising autoencoders y los sparse autoencoders, es que los primeros, los sparse autoencoders y los denoising autoencoders me comprimen el dato de entrada en un vector, mientras que los autoencoders variacionales me comprimen la entrada en una distribución de probabilidad. ¿Ok? Entonces, visto de manera gráfica, la idea de los autoencoders clásicos es que a la salida me den la misma entrada, pero que esa entrada sea comprimida
en un vector Z que existe en un espacio vectorial latente o un espacio de vectores latentes. En el caso de los autoencoders variacionales es la misma, ¿no? Lo mismo que tengo a la entrada debe darme a la salida, pero en este caso la representación de la entrada no es a través de vectores, sino es a través de distribuciones de probabilidad, y las distribuciones de probabilidad que típicamente se usan son gaussianas. De esta distribución de probabilidad muestreo aleatoriamente un punto y este punto es la entrada del decoder. ¿Ok? Ahora, la pregunta es ¿por qué usar una representación en forma de distribución de probabilidad y no seguir manteniendo una distribución, una representación en forma de vector? Y la respuesta es la siguiente. ¿Ok? Si yo tomo un vector aleatorio y le paso al decoder, y si este vector no tiene ninguna, no proviene de una distribución de probabilidad entrenada o aprendida, más bien dicho, en el proceso del entrenamiento del encoder, lo que yo voy a obtener es ruido acá. O sea, si pongo una entrada cualquiera que no provenga de o que no tenga ninguna estructura, lo que voy a obtener es ruido al final. Y la idea de los autoencoders variacionales es que cuando yo ponga algo aquí, obtenga una imagen, en el caso de que sean imágenes las salidas, una imagen que tenga algún significado, algún contenido útil. ¿Ok? Entonces, el hecho de evitar que solamente ponga un vector y me devuelva ruido, el hecho de evitar ese problema es usando una distribución de probabilidad de la cual sí se genera un vector Z, y ese vector Z se pasa por el decoder. La idea antes era que aquí yo pongo, cuando entreno el autoencoder, elimino el encoder y aquí pongo cualquier Z. Si pongo cualquier Z me va a devolver cualquier cosa a la salida. ¿Ok? Entonces, para evitar que acá obtenga ruido, cuando yo pongo un vector cualquiera, yo uso esta distribución de probabilidad, y de esta distribución de probabilidad genero muestreando según esta distribución de probabilidad un punto, y ese punto es la entrada del decoder. Entonces aquí vamos a ver qué hacen los encoders y los decoders de este modelo VAE, ¿no? Del Variational Autoencoder, que es el modelo que estamos estudiando. Entonces tenemos la entrada. La entrada pasa por el encoder. El encoder puede ser una sola capa o varias capas. Pueden ser fully connected layers o capas convolucionales u otras capas que tengan memoria también. Esto me va a predecir un vector de medias y un vector de desviaciones estándar. ¿Ok? Una distribución de probabilidad que está caracterizada por medias y desviaciones de estándar es una distribución gaussiana. Entonces aquí en general lo que estamos haciendo es obteniendo una distribución gaussiana. Una Gaussian Density Function sería más que probability. Una Gaussian Density Function. Oh. Una vez que tengo esta Gaussian Density Function, lo que hago es de esta distribución muestreo un vector. Ese vector, este es el vector Z, justamente este es el que tenemos aquí. Y ese vector Z lo paso por el decoder, y el decoder lo que hace es recuperarme lo que le puse a la entrada. Bueno, algo aproximado a la entrada, por eso pone X sombrerito. Ok, entonces aquí tengo tres bloques que es importante que los analicemos qué hacen. Tengo el bloque encoder que lo que hace es comprimir la entrada, el vector de entrada que tiene n dimensiones, en un vector que tiene 2h dimensiones, donde h es el número de dimensiones o la longitud del vector de medias, y la otra h es la longitud del vector de desviación estándar, ¿ok? O varianza, si sería elevado al cuadrado. Este sampler lo que hace es toma este vector
compuesto por la concatenación del vector de medias y del vector de desviaciones estándar. Con estos dos vectores construye una distribución gaussiana, o usando una distribución gaussiana con esta media y con este vector de desviaciones estándar, me genera aleatoriamente un vector z. Este vector z proviene de esta distribución gaussiana que he generado. El decoder toma este vector z y recupera la entrada. ¿Ok? Eso es lo que hace esto. Bien, para entrenar este modelo de autoencoder variacional, yo uso esta función de costo que ven aquí. La función de costo me evalúa me evalúa dos cosas. Me evalúa que también lo que predice el autoencoder aproxima la entrada del autoencoder usando el error cuadrático medio. Y además hace que esta distribución gaussiana que se construye aquí sea lo más parecida posible a una distribución normal estándar. Una distribución normal estándar es una distribución gaussiana donde la media es 0 y la desviación estándar es 1. ¿Ok? Entonces acá tengo un vector de media 0 y un vector de desviaciones estándar 1. Y la diferencia o más dicho, la divergencia de Kullback y Leibler justamente lo que hace es forzar a que esta distribución que yo estoy aprendiendo se parezca lo más posible a una distribución normal estándar. ¿Ok? Acá es poner de manera explícita qué es X sombrerito. X sombrerito es la salida del decoder. Y la diferencia de Kullback y Leibler para dos distribuciones donde una de ellas es una distribución normal estándar es esta expresión que se ve aquí. ¿Ok? Entonces, en los autoencoders variacionales, la función de costo está compuesta de un término de reconstrucción que me evalúa que también está hecha la reconstrucción y un término de regularización que es este de aquí, ¿ok? Que me evalúa o que hace que esta distribución que estoy aprendiendo, esta distribución gaussiana que estoy aprendiendo, sea lo más parecida posible a una distribución normal estándar. Y como ustedes ven, esta divergencia de Kullback y Leibler es una métrica o un término bastante usado en Machine Learning. Bien, entonces hablemos de la regularidad que yo consigo usando los autoencoders variacionales. La regularidad que yo pretendo conseguir en los espacios latentes usando autoencoders variacionales puede ser expresada a través de las dos propiedades siguientes. La primera propiedad es continuidad. Nosotros queremos que en el espacio latente dos puntos cercanos no deben dar salidas diferentes una vez que están decodificados. ¿Okay? Entonces aquí cada punto representa, primero aquí tenemos un espacio latente en dos dimensiones. ¿Okay? Vamos a asumir que tenemos el espacio latente en dos dimensiones. Okay, entonces vamos a asumir que este es nuestro espacio latente. En este espacio latente tenemos estos 5 puntos de aquí. Estos 5 puntos serían los vectores Z. ¿Ok? Estos vectores Z, cuando los pasemos por el decoder, nos van a dar estas salidas. Ahora, noten ustedes que estos dos vectores están juntos. Lo que queremos es que si estos vectores estén juntos nos den salidas que sean aproximadamente iguales. Las salidas acá son estas figuras geométricas. Entonces, si estos vectores están juntos en el espacio latente, lo que quisiéramos es que nos den salidas que en forma se parezcan. Y vectores que estén distantes, pues ahí sí que nos den salidas diferentes. Este es un espacio latente irregular. ¿Por qué? Porque vectores que se parecen dan salidas diferentes y vectores que están lejos dan salidas que se parecen bastante. Este es un espacio latente regular, ¿ok? En donde representamos los mismos puntos que en el primer espacio latente. Bueno, no están los mismos puntos, están casi parecidos, pero bueno. Este también es un espacio latente. Y aquí sí consigo lo que quería. Que dos puntos que están cercanos en este espacio latente me dan formas bastante similares. Y puntos que están alejados el uno del otro en este espacio latente me dan formas diferentes. Lo que quiero es
construir un espacio latente que justamente cumpla con esta característica. ¿Ok? La completitud. Para una distribución seleccionada, si yo muestreo un punto de esa distribución en el espacio latente, lo que yo voy a obtener debe ser un contenido que tenga significado. ¿Ok? O lo que voy a obtener a la salida del decoder debe tener significado. Entonces, aquí yo tengo de nuevo un espacio latente irregular. ¿Por qué? Porque claro, si yo decodifico este punto me da un círculo, ok. Si yo decodifico este punto me da un triángulo, hasta ahí vamos bien. Si yo decodifico este punto en verde me da un cuadrado, bien. Decodifico este punto me da esta figura geométrica que se parece a un triángulo, bien. Pero si decodifico este punto me da este garabato que no tiene sentido. Acá, cada punto que es decodificado tiene un significado, es una figura geométrica. Entonces, a esto nos referimos con espacios latentes regulares. Deben tener continuidad y deben tener completitud. Ok, habíamos dicho que nosotros usamos regularización en el entrenamiento de autoencoders variacionales. ¿Qué implica esto? En la práctica, la regularización de autoencoders variacionales se hace forzando a las distribuciones que se aprenden a que sean aproximadamente iguales a una distribución normal estándar. De esta manera requerimos que las matrices de covarianza sean próximas a la matriz de identidad, previniendo de esta manera obtener distribuciones de probabilidad puntuales y que las medias, y también forzamos que las medias sean cero. En este caso, cuando forzamos que las medias sean cero, prevenimos que las distribuciones codificadas estén lejos la una de las otras. Aquí tenemos qué pasa cuando no usamos regularización. Tenemos distribuciones de probabilidad que están alejadas las unas de las otras. ¿Ok? Y distribuciones de probabilidad que tienen, que son puntuales, o bueno, no casi puntuales, pero que no tienen una buena cobertura o una buena varianza, si se quiere. Acá tenemos lo que deseamos obtener. Tenemos distribuciones que se solapan, ¿ok? Primero. Segundo, estas distribuciones no son anchas, no son puntuales, ¿ok? Y esto es lo que pretendo o pretendemos conseguir, ¿ok? Y todas las distribuciones que se han aprendido tienen el mismo ancho, eso es la otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque todas se fuerzan a que tengan una desviación estándar en todas las dimensiones de este espacio latente de 1. Cuando uno entrena autoencoders variacionales, uno usa el algoritmo de retropropagación del error, que ya hemos visto que es el algoritmo estrella en redes neuronales artificiales. Pero el problema es que usar este algoritmo en este tipo de redes neuronales o en este tipo de autoencoders, al final son redes neuronales, directamente no es sencillo. ¿Por qué no es sencillo? Porque en este caso estos autoencoders tienen una capa de sampleo o una capa de muestreo. Y calcular el gradiente de una capa de muestreo simplemente no se puede. Entonces, si no puedo calcular el gradiente de una de las capas de la red, simplemente no puedo entrenar la red. Entonces, para poder solventar este problema y entrenar estas redes neuronales llamadas Variational Autoencoders, lo que hacemos es una reparametrización. Lo que caracteriza a una distribución gaussiana es la media y la desviación estándar. Con esta media y esta desviación estándar construimos una distribución gaussiana, y de esa distribución gaussiana ampliamos este vector z que lo ponemos al decoder. Esto es equivalente a tener un vector de medias, un vector de desviaciones estándar y obtener un z mediante esta combinación de estos elementos. Al mu le sumo este vector de desviaciones estándar multiplicado por este épsilon, donde este épsilon es una cantidad o es un vector donde los valores son aleatorios y cada valor proviene de una distribución normal estándar. O este vector proviene de una distribución estándar multidimensional. ¿Ok? Entonces, el truco de la reparametrización lo que hace es mover la operación de muestreo aleatorio a una variable epsilon auxiliar. Esta variable es una variable auxiliar, la cual es luego movida por esta media y escalada por la desviación estándar sigma.
La idea es que el muestrear vectores de esta distribución, que en realidad es con la que debería trabajar, es aproximadamente lo mismo a muestrear vectores a partir de esta cantidad que yo tengo aquí, donde este epsilon proviene de una distribución normal estándar y eso que hemos puesto aquí en texto está puesto aquí de manera gráfica. Ok. En MATLAB hay una librería para entrenar autoencoders variacionales. Se puede ejecutar usando este código que nosotros vemos aquí. Ok. Esto lo vamos a ver ahora. Creo que sí es importante que lo chequeemos. Y luego pasamos a... Bien, entonces aquí tenemos un script que implementa autoencoders variacionales. Estos autoencoders variacionales se utilizan o se construyen o se entrenan usando la base de datos MNIST. ¿Ok? Entonces acá se cargan las imágenes de la base de datos MNIST. ¿Ok? Luego se construye la arquitectura de este autoencoder variacional. Esta es la parte del encoder. Esta es la parte del decoder. ¿Ok? Luego se especifican las opciones de entrenamiento y luego se entrena el modelo. ¿Ok? Y luego se visualizan los resultados. Bueno, vamos a ejecutar esto. Y vamos a ver qué nos da. Bueno, no está por demás decir, más bien, que hay muchas librerías que me permiten construir autoencoders variacionales usando diferentes arquitecturas de red o diferentes tipos de red, desde redes neuronales feedforward hasta modelos recursivos o recurrentes como redes neuronales del STM, que las estudiaremos un poco más adelante. ¿Ok? Bien, entonces esperemos a que termine el entrenamiento de este autoencoder y explicamos brevemente los resultados que estamos obteniendo. Bien, entonces en este caso, dado que no hemos podido completar aún, a pesar de un tiempo importante de espera, el entrenamiento de este autoencoder variacional, pues vamos a usar un resultado que se muestra en la página de MathWorks, el fabricante de MATLAB o el productor de MATLAB, los resultados, ¿ok? Entonces, aquí nosotros vemos un 0 y aquí vemos cuando se generan puntos Z en la región de la distribución de probabilidad de 0, ¿qué imágenes se sintetizan? Aquí pongo el 1, para la región de 1 se sintetiza este 1. Entonces, con esto lo que yo puedo hacer es generar datos de manera artificial. ¿Ok? Y cuando digo generar datos de manera artificial, un dato puede ser una imagen de un dígito manuscrito, puede ser el rostro de una persona, puede ser una melodía, puede ser texto. Entonces, estos autoencoders variacionales me van a permitir sintetizar o generar datos y esa es una de las principales aplicaciones de estos modelos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esto ya en aplicaciones modernas para qué se puede utilizar. Bueno, les voy a mostrar dos aplicaciones de autoencoders variacionales. De hecho, estas imágenes son tomadas de este repositorio de GitHub, donde ustedes encuentran o van a encontrar el código de un autoencoder variacional implementado en Python. Este autoencoder variacional ha sido entrenado para usando imágenes de rostros de famosos. ¿Okay? Entonces aquí tengo algunas personas famosas. La verdad que yo no estoy mucho en el mundo de la farándula y no sé si identifico a alguien que yo conozca aquí. La verdad que no. No sé si alguno identifica a alguna figura famosa que usted sepa. Bueno, estos son rostros de personas famosas. ¿Ok? Entonces, el autoencoder que se está construyendo a través del código de este repositorio utiliza estas imágenes como entrada y salida. ¿Ok? Una vez que se ha hecho eso, ¿ok? Lo que se hace es... Estas son las imágenes de entrenamiento, ¿no? Que como ustedes ven no tienen etiqueta.
En las imágenes de salida lo que se hace es, se pasa esto por el encoder. El encoder me da un vector Z de la distribución gaussiana que fue entrenada, y ese vector Z, como es un vector aleatorio, lo paso por el decoder y me da esta persona, el rostro de esta persona. Cuando yo le paso esta imagen por el encoder, me da otro vector Z, y cuando paso ese vector Z por el decoder me da esta imagen. Bueno, estos rostros de aquí corresponden a personas que no existen en la realidad. Estoy generando rostros falsos, en definitiva. ¿Ok? Rostros falsos que algo tienen, alguna estructura similar tienen con respecto a los rostros originales. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Me sirve para generar imágenes, y bueno, esto tiene múltiples aplicaciones, buenas y malas. De hecho, se me viene a la mente una aplicación mala que era crear cuentas en redes sociales usando fotografías falsas, y para no usar una fotografía de una persona que sí existe, que me podría demandar, uso estas imágenes que no corresponden a ningún usuario, y por lo tanto no hay nadie quien me pueda demandar, porque esa imagen no corresponde a esa persona. ¿Se entiende? El problema de estos autoencoders variacionales es que, si bien me permiten generar imágenes que tienen cierto realismo, pero ustedes pueden ver que tienen bastante borroneo en las imágenes. Hay bastante borroneo, no se ve muy claro los rostros o ciertas partes de los rostros. Entonces, una evolución de estos modelos, bueno, más que una evolución, un nuevo modelo que hoy en la actualidad se utiliza y que también lo estudiaremos al final de este curso, son las redes neuronales adversarias generativas, o las GANs, Generative Adversarial Networks, que las estudiaremos, y nos van a una aplicación de las GANs va a ser sintetizar imágenes. Entonces lo estudiaremos también más adelante. Otra aplicación que me pareció interesante es esta, la de sintetización de música. Justamente esto es hecho a través de un grupo de Google, ¿okay? Que propone este algoritmo basado en autoencoders variacionales para la generación de música. Aquí les he compartido el link de la página web de este grupo, en donde vamos a abrir brevemente y vamos a ver qué contiene. Bien, aquí tenemos la página web que describe este proyecto. Y no vamos a ver en qué consiste esto, lo pueden ustedes revisar. En realidad, este es un modelo complejo que usa redes neuronales recurrentes, pero vamos a ver a través de este video en qué consiste esta idea, ¿ok? ¿Me confirman, por favor, si se ve el video? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ahora le puse en pantalla completa, espero que se vea bien. Bien, lo que se ve en esta imagen es el resultado de haber entrenado un modelo de autoencoder variacional para generar música. Es decir, la música que ustedes escucharon no fue creada por ninguna persona, fue creada por una red neuronal. ¿Ok? Entonces, si les interesa más detalles de este modelo, pueden chequear este paper. Okay, hay varios videos en YouTube que describen este proyecto. Listo, con esto terminamos entonces esta clase de autoencoders.
Muchas gracias.